Hola y bienvenidos de nuevo a la sección de PHP. Continuando con el desarrollo de nuestra aplicación, hoy vamos a implementar, tal y como comentamos en el vídeo anterior, la lógica o la parte que nos va a permitir loguearnos en nuestra aplicación. Actualmente tenemos una aplicación simple con una página de inicio en la que podríamos empezar a poner contenido, una opción a través de la cual nos podemos registrar en la base de datos. Otra opción que nos muestra a los usuarios que tenemos actualmente registrados en la base de datos y una parte que actualmente lo que nos muestra es el formulario que vamos a utilizar para loguearnos. Bien, yendo a nuestro archivo controlador para hacer login, actualmente lo que nos está mostrando es simplemente el formulario para loguearnos. Bien, yo ya tengo preparado el código para hacer que el vídeo no se haga muy extenso, ya que quiero aprovechar para ver un par de cosas interesantes. Y si fuésemos desarrollando línea por línea, pues se haría un vídeo demasiado largo. Lo primero que vamos a hacer es recoger en la variable email y password lo que recibimos a través del formulario. A continuación, lo que vamos a hacer es crear una sentencia condicional if que en el caso de que no tengamos inicializada nuestra variable de sesión con el valor id user, va a ejecutar el código que se encuentre en la parte del if. Y en caso de que ya tengamos inicializada una variable de sesión, ejecutaría esta parte que lo que va a hacer es redirigirnos a la vista, en este caso admin, controller o administración, y nos mostraría directamente esta parte de aquí. Bien, como no vamos a tener la variable de sesión inicializada, a continuación vamos a declarar otra sentencia condicional if, cuya condición va a ser que si nuestras variables email y password no están vacías, o sea, contienen datos, va a ejecutar el código que se encuentra en su interior. En este caso lo que vamos a hacer es definir la sentencia SQL que vamos a utilizar, que la tenemos aquí, y comenzaremos un bloque try catch para intentar ejecutar este código de aquí. Y en el caso de que no podamos, por algún motivo, pues como ya hemos visto en vídeos anteriores, nos capture mediante la parte de catch, nos capture el error y nos muestre en este caso pues el típico error que ya hemos visto también de conexión a la base de datos, mostrándonos el error correspondiente a través de la vista database-error.
Bien, vamos a volver a nuestra sentencia SQL. En este caso le estamos indicando que nos seleccione, o que lo que queremos hacer es que nos seleccione todos los registros de la tabla user. Vamos a hacer un inner join a la tabla roles sobre los campos id role de la tabla user y id roles de la tabla roles, donde el valor o la columna email sea igual a lo que recibimos, en este caso en la variable email, a través del formulario. Una vez que hemos definido la sentencia SQL, como digo, entramos en el bloque try catch y en esta parte de aquí vamos a preparar la consulta, vamos a bindear el valor correspondiente a la variable email para que lo utilice aquí en la sentencia SQL y vamos a ejecutar la sentencia. Si se encuentra el usuario en la base de datos, vamos a definir otro bloque o otra sentencia condicional if-else, indicándole si el resultado de llamar a este método es igual a 1, quiere decir que hemos encontrado un registro en la base de datos. Vamos a definir la variable resultado y vamos a obtener los datos en dicha variable, que va a ser un array con los distintos elementos del usuario. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es comprobar que la contraseña que recuperamos de la base de datos coincide con la que estamos introduciendo en el formulario. Para ello, vamos a definir otro bloque, otra sentencia condicional if-else. Y como digo, lo que vamos a hacer es comprobar la contraseña mediante la función de PHP password verify, a la cual dicha función, mejor dicho, va a recibir dos parámetros, que va a ser la contraseña que estamos recibiendo por el formulario y la contraseña que tenemos almacenada en el array result de la base de datos. Si esto es correcto, vamos a inicializar unas variables de sesión que van a corresponder con el id user, con el username y con el rol correspondiente del usuario. Y vamos a redirigir la vista, como digo, a la vista administración. En caso contrario, vamos a definir un mensaje de error que va a ser que nuestro usuario y contraseña no coinciden y vamos a volver a mostrar el formulario para hacer login con dicho error. Bien, antes de continuar hay que decir que para usar variables de sesión o para trabajar con sesiones tenemos que hacer uso de la función de PHP Session Start que deberíamos indicar al comienzo de nuestros scripts cada vez que vamos a, como digo, utilizar variables de sesión. Yo lo que hago en mi estructura ya tengo definida en el archivo application-fns, ya tengo definido la configuración que quiero utilizar y en este caso estoy haciendo una llamada al archivo app-config, que si voy a dicho archivo, aquí ya estoy haciendo una llamada a la variable, a la función session start y session regenerate id. De manera que no tengo que preocuparme de cada vez que creo una vista nueva, si voy a usar variables de sesión, tener que hacer una llamada a dicha función. Pero bueno, esto ya cada uno, como se suele decir, se lo monta como quiere. Bien, con esto ya tendríamos lista lo que es la lógica para poder hacer login. Vamos a guardar el archivo y vamos a hacer las comprobaciones para ver que realmente nos funciona. En este caso vamos a volver al formulario y si ahora hiciéramos
un intento de logueo, vemos que nos está diciendo que introduzcamos una dirección de correo, con lo cual la validación que ya implementamos en vídeos anteriores en la parte del frontend o del servidor del navegador nos está funcionando, porque aquí lo que debemos de introducir es una dirección de correo electrónico válida. Vamos a empezar introduciendo una dirección que no existe y, como vemos, ya nos está mostrando el aviso correspondiente, y es que el usuario con este correo no existe en la base de datos, tal y como estamos declarando en esta parte. Vamos a introducir en esta ocasión una dirección de correo válida, y lo que vamos a hacer es introducir una contraseña que no está registrada en nuestra base de datos. Y en esta ocasión lo que nos está mostrando es el aviso de que nuestro usuario y contraseña no coinciden, con lo cual estaríamos en esta parte de aquí. Nos mostraría este mensaje de error y la vista correspondiente de nuevo al formulario. La otra opción que se nos plantea es un error de conexión a la base de datos, con lo cual vamos a producir intencionadamente un error, y es que vamos a indicarle que en la sentencia SQL queremos seleccionar todos los registros de la tabla users. Dicha tabla no existe en la base de datos, con lo cual, aunque introduzcamos ahora una dirección correcta, o sea, una dirección de correo correcta y una contraseña correcta, nos va a mostrar el error de acceso a la base de datos, indicándonos que la tabla users de nuestra base de datos no existe. Con lo cual, toda esta parte de la lógica vemos que nos está funcionando. Bien, vamos a devolver la sentencia SQL a su estado original, y ahora ya vamos a hacer un intento correcto de logueo. Bien, en esta ocasión nos está redirigiendo, como hemos visto, a la vista administración. De hecho, si vamos, por ejemplo, a otra página e intentamos acceder al controlador que nos mostraría el formulario de login, vemos que, como hemos inicializado una variable de sesión, nos está redirigiendo automáticamente a la vista administración. Esto es lo que le indicábamos en esta parte del if. Le estábamos diciendo que si no teníamos inicializada una variable de sesión, hiciese todo esto, pero en caso de que sí que la tengamos, nos redirija a la vista de administración. Bien, llegados a este punto nos encontramos con un problema, y es que ahora mismo ya tenemos inicializada nuestra variable de sesión y estamos logueados, pero no podemos hacer la parte del logout, y vemos cómo nos está mostrando aquí todavía el menú para hacer login. Esto no es correcto, aquí ahora nos debería mostrar un menú para hacer logout. Bien, esto lo tengo también aquí preparado. Y lo que vamos a hacer es implementar esta parte y aquí vamos a
crear una nueva opción case y vamos a decir que en el caso de que sea logout, pues ejecute toda esta parte de código, que básicamente lo que va a hacer es desinicializar, podría ser la palabra, de las variables de sesión que tenemos creadas. Va a inicializar la variable sesión a un array vacío, va a llamar a la función de PHP session destroy y va a configurar una cookie de sesión con un tiempo inferior al que en teoría inicializó cuando estamos haciendo la llamada a la función session start y nos va a redirigir al menú o a la vista que nos muestra el formulario para volver a hacer login. Bien, ahora mismo ya tenemos implementada la opción, pero no tenemos la posibilidad de acceder. De hecho, si venimos a nuestra parte del login controller y le pasamos la variable action con el valor logout mediante el método get, si volvemos a nuestro login controller vemos que aquí teníamos esta línea que es la que nos recogía o nos inicializaba la variable action a lo que recibiéramos bien por post o por get. Y en caso de que no recibiésemos nada ni por post ni por get, inicializaba la variable action con el valor de login, con lo cual lo que se ejecutaba era la parte que acabamos de desarrollar o de ver. En esta ocasión sí que vamos a recibir un valor por el método get, que es el que le estamos indicando aquí, y ahora vemos cómo nos ha ejecutado ya directamente esta parte de aquí. Al recibir el logout nos ha destruido las variables de sesión y nos ha redireccionado a la vista para hacer login. Bien, vamos a solucionar el problema de los menús y esto se puede hacer de muchas formas o de varias formas. Podríamos ir, por ejemplo, vista por vista y, por ejemplo, en la vista principal aquí podríamos indicarle mediante la propiedad menús de nuestro objeto podríamos indicar que si la variable de sesión, podríamos incluir una sentencia condicional indicándole que si la variable de sesión está inicializada, nos ejecute esta parte de aquí. En el caso de que no esté inicializada, podríamos ejecutar una similar a esta, pero en vez de pasarle este elemento login al array, lo haríamos indicándole logout. De una forma rápida vendría a ser algo parecido a esto.
Bien, y esta parte deberíamos incluirla en todas nuestras vistas. De manera que si ahora hacemos login, vemos que nos redirige a la vista de administración. Aquí seguimos viendo que el menú nos sigue mostrando login, pero si vamos a la vista home, debería de mostrarnos... Vale, hemos hecho al revés y deberíamos haber puesto aquí logout. Bueno, vamos a hacer... Vale, ahora sí, lo habíamos hecho al revés. Estamos indicándole lo contrario. Bien, si volvemos a nuestra vista administración, vemos cómo nos muestra el menú login a pesar de que estamos logueados en el sistema y de que la variable de sesión está inicializada, pero si vamos a la vista home, vemos que realmente nos está mostrando el menú logout, ya que estamos aplicando esto. Esto deberíamos, como digo, indicarlo en todas nuestras vistas, lo cual no es muy práctico, ya que deberíamos de repetir toda esta parte del código en todas las vistas, haciendo duplicidades, y precisamente la programación orientada a objetos de lo que se trata es de la reusabilidad del código para evitar precisamente estos problemas o estos inconvenientes. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra clase que nos muestra los menús, a Page Class, y aquí vamos a implementar un método constructor que ya tengo preparado también, y lo vamos a definir aquí, de manera que cuando inicialicemos un objeto del tipo page, lo que va a hacer es, a través del método constructor, comprobar si tenemos inicializada la variable de sesión con el valor id user, y en caso de que esto sea así, vamos a hacer una llamada a la función de PHP arrayPop, que lo que va a hacer, bueno, a la cual le vamos a pasar en este caso la propiedad menús, que es un array, y lo que va a hacer esta función es eliminarnos el último elemento del array, que va a consistir en eliminarnos la parte o el elemento correspondiente al login. Y a continuación lo que vamos a hacer es indicarle que nuestra propiedad menú va a contener un nuevo elemento al cual vamos a denominar logout, y con el valor o con la cadena de texto correspondiente a la ruta que va a hacer que recibamos por get el valor logout. Bien, si tenéis curiosidad, aquí en la documentación de PHP, esto lo podríamos hacer mediante la función arrayPush. O sea, primero haríamos un arrayPop para eliminar el último elemento del array, y a continuación haríamos un arrayPush para añadir este elemento de aquí. Lo que pasa es que si, como digo, vais a la documentación de PHP,
vemos que aquí nos está indicando que si vamos a utilizar la función arrayPush para añadir un elemento a un array, es mejor usar esta sintaxis, de manera que de esta forma no hay un overhead de llamada a la función. Por eso hemos utilizado esta línea de aquí. Bien, si volvemos a nuestra aplicación y recargamos el proyecto, si vamos ahora a cualquier vista, ya vemos que nos está mostrando la opción de logout. Y si ahora hacemos clic en logout, pues nos muestra de nuevo el menú login y tenemos de nuevo la vista para poder loguearnos de nuevo. Bien, creo que este ha sido un vídeo bastante interesante. Lo vamos a dejar aquí. En un vídeo posterior veremos cómo hacer que si no estamos logueados no nos muestre la vista de administración y que solo nos la muestre cuando estemos logueados y seamos usuario administrador. Como digo, lo vamos a dejar aquí. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.